Hola chavales, estamos aquí en un vídeo más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 25 y con el título. Hoy estamos para hablar de la victoria de Jonas Vingegaard en la penúltima etapa del Giro Italia 2026. Antes de empezar este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo que subí esta mañana, que básicamente es haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Movistar Team. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Stats, pues vamos a analizar rápidamente el recorrido del día de hoy, que como sabéis era un día de 200 kilómetros desde Gemona del Friuli hasta Piancavallo. Estos 200 kilómetros se traducían en 3.751 metros de desnivel positivo, que como sabéis pues había tres puertos puntuables, dos de ellos de primera, que básicamente era la doble subida a Piancavallo, y luego un puerto de tercera categoría. En cuanto a las diferentes malias, pues ya sabéis que la malia rosa la lleva Jonas, bueno sí, la llevaba porque esto digamos es quien la ha vestido en esta etapa. La malia rosa, como digo, Jonas Vingegaard, la malia Chiclamino Paul Mañén, la malia Bianca Eulalio y la malia Achurra Giulio Ciccone, que básicamente era de las clasificaciones que estaban todavía pendientes. Esta la de la maglia Churra y también la de la maglia Bianca. Básicamente la de la maglia Churra estaba en juego porque hoy el que sumara todos los puntos de la montaña podía conseguir 99 puntos más, y básicamente Giulio Ciccone sacaba 57 puntos a Jonas Vingegaard. Luego la otra que estaba en juego pues era la maglia Bianca, porque básicamente el señor Pianzoni pues estaba 1 minuto 3 segundos de Eulario. En cuanto a las diferentes victorias de etapa, pues ya sabéis, bueno, pues ya con el día de hoy que sabemos que ha ganado Jonas Vingegaard, pues ya sabéis que el Bisman Isabay lleva 6 victorias en esta edición del Giro, 4 para UAE, 3 para Astana y Soudal, una para Bahrein, una para Nez Companineos, una para Education First y una para 1X. Básicamente solo han ganado 8 equipos, porque claro, 4 equipos han ganado más de 2 etapas. En cuanto a la neutralizada, había 29 grados centígrados, que evidentemente pues la sensación sobre la bicicleta era mayor. Nada más darse el banderazo de salida, pues había múltiples ataques en el pelotón, como no podía ser de otra manera, perdonad. Atacaba Waldi al principio, el corredor italiano del Lotto Intermarché, luego reaccionaba Legnesut, estos atacantes eran capturados, luego atacaba el propio Jonathan Milan, que también a su vez salteaba Jonas Rus, que esto era falta de 194 kilómetros para la línea de meta, aunque hay que decir que se formaba el primer grupo de la escapada a falta de 185 kilómetros, en el que estaba Jonas Gens, Asser Juens, Jahail, Legnesut y Guillermo Tomás Silva, el corredor uruguayo de la Astana. Un poquito más tarde pues contraatacaban otros 3 corredores, que eran Living, Staros y Verbaese. Luego también atacaba un corredor de NSN, pero no fructificaba a falta de 181 kilómetros. A falta de 178 kilómetros lo intentaba Iván García Cortina, pero tampoco salía, y básicamente la situación de la carrera era la siguiente. Por delante el grupo de 5 que os he mencionado, Gens, Wen, Haik, Legnesut y Silva. Luego a 48 segundos el trío de Taros y Verbaase Livings, y luego el pelotón a 59 segundos, comandado desde el principio por el Bisma Lisa Bike, el equipo de Jonas Vingegaard. A falta de 171 kilómetros por la situación de la carrera, la siguiente. Por delante Juan, Jen, Silva, Legnesut, Haik. Luego en el segundo grupo ya no estaba Livings de la Astana, así que se había quedado Taros y Verbaese, que este grupo estaba a 55 segundos del grupo de Silva, y el pelotón ya estaba a 1 minuto 50 segundos. En cuanto a las diferentes diferencias de la fuga, que ya llevaba 36 kilómetros, pues en el kilómetro 10 8 segundos, en el kilómetro 20 1 minuto 11 segundos, en el kilómetro 30 2 minutos 10, y luego en el kilómetro 40 3 minutos 27 segundos. Luego hay que decir que esta diferencia en el kilómetro 50 pues aumentaba a los 4 minutos 36 segundos, y evidentemente de los 5 corredores de delante, pues el corredor que más ha estado en la fuga pues básicamente el Legnesut, y el que menos pues ya Haik, el corredor australiano del Nez Companineos. Hay que decir que a falta de 153 kilómetros pues veíamos como la diferencia entre los escapados y el pelotón había crecido en 3 minutos. Todavía estaba persiguiendo Tarochi y Verbaese, por si os lo preguntáis, y la media de la primera hora pues era de 50 km por hora, que evidentemente ya veis que en el perfil de Pro Cycling Manager pues era muy plana. Luego, pues como digo, la situación era la siguiente: 5 corredores por delante, a 1 minuto Tarochi y Verbaese, y ya el pelotón a más de 4 minutos 40 segundos.
Luego vamos a seguir comentando porque evidentemente esto es muy importante, vale, que claro, ya en el kilómetro 50, como decía, la escapada tenía una diferencia de 4 minutos 36, pero en el kilómetro 30 y 60 ya tenía 5 minutos 21 segundos. Por cierto, un dato curioso, hasta ahora básicamente los equipos que más puntos UCIs llevan en el Giro de Italia, evidentemente vamos a decir por los que tres que más llevan y los tres que menos. Los tres que más llevan pues son el Astana, Visma y Soudal, y los que menos son Grupama, Jayco y DSM. Luego hay que decir que a 10 kilómetros para el sprint intermedio de Forgana de Friuli, que bueno, estaba situado en este repecho que os estoy marcando aquí en el perfil de Pro Cycling Manager, pues básicamente la diferencia entre la escapada y el primer grupo perseguidor decrecía, y a falta de 131 kilómetros Tarosi y Verbaese entraban, por lo que se formaba un grupo de 7 corredores, y Verbaese, al corredor estadounidense de Tudor, se le veía más sobrado, a Tarosi iba más apretado. Básicamente se formaba una fuga de 7 corredores: Gens, Tarosi, Juens, Hay, Verbaese, Legnesut y Silva, que es importante porque estos corredores se disputarían el sprint intermedio. Aceleraba Tarochi, pero al final el que ganaba el sprint de Forgana y Fury era el corredor uruguayo de la Astana. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, primero vamos a decir los tres primeros. El primero era Silva, el segundo Legnesut, el tercero Tarochi y el cuarto Gens y el quinto Tarochi. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque básicamente después del abandono de Jonathan Narváez, Silva se colocaría tercero y Legnesut se colocaría cuarto. Luego la Classific, bueno, que es lo que comentaba ahora evidentemente. A falta de 120 kilómetros, por la diferencia entre la escapada y el pelotón era de 4 minutos 50 segundos. Y a falta de 119 kilómetros, el hueco entre la escapada y el pelotón en los últimos 15 minutos pues había bajado 45 segundos, bueno, concretamente 49 segundos. Todavía por la maglia Achurra de la montaña seguía en juego. Y la última victoria de los corredores de la fuga, pues ya sabéis que Silva ganó la etapa 2 del Giro de Italia, que evidentemente es el corredor que menos lleva sin ganar. Y luego el segundo es Legnesut, que ganó el Nacional de Ruta de Noruega en el año 2025. A falta de 116 kilómetros, por los escapados tenían una diferencia alrededor de los 4 minutos. Y el resultado del COM de Clauseto del puerto de tercera, pues primero pasaba Legnesut, segundo Juens, tercero Silva y cuarto Jonas Gens. A falta de 112 kilómetros para la línea de meta, pues estábamos a 45 kilómetros de los pies de Piancavallo, ¿vale? Vamos a seguir comentando. Piancavallo, vale, lo acabo de decir ya. Vale, la siguiente captura, claro. Aquí veíamos una caída de Bernes y un corredor de Grupama. Al final, bueno, no sé si era de Grupama o de Alpecin. Luego hay que decir que a falta de 101 kilómetros, pues veíamos por la diferencia entre el pelotón y la escapada, pues se incrementaba y ya se habían completado el 30% de los metros de desnivel. Luego, evidentemente, el número de victorias como pro en la escapada, pues el que más lleva Silva con 8, 7 Legnesut, 3 Tarosi, 2 Haki Verbaese y 0 que llevan Gens y Juens. Luego, como digo, el Bismarck y Sabike seguía tirando fuerte, evidentemente, y otra vez la diferencia pues había incrementado un poquito, estaba alrededor de los 4 minutos y medio. A falta de 80 kilómetros, pues ya llegamos al circuito del día de hoy. Y a falta de 74 kilómetros estábamos a los 7 kilómetros de los pies de la primera ascensión de Piancavallo. La media de las las 3 primeras horas por de casi 45 kilómetros por hora. Y ya cuando la escapada pues estaba en la ascensión de Piancavallo, hay que decir que la parte más dura pues se encontraba entre el kilómetro 136-300 y el kilómetro 136-547. Aceleraba Van der líder del pelotón, pero el corredor holandés le neutralizaba un poco más tarde. Yo creo que pretendía que saltara otro corredor con él, pero no sucedió. Perdonad por el fallo en la voz. Una vez que Timo Cliff paraba de tirar, pues evidentemente se ponía Team Rest, que hay que decir que ya se empezaba a hacer la grupeta. Luego veíamos a Eulalio en la parte trasera del pelotón a falta de 64 kilómetros. Veíamos como Chris Harper cedía. Luego hay que decir que una vez que Team Rest dejaba de tirar, pues se ponía Víctor Campenas, y hay que decir que en los últimos
15 minutos de carrera, por la diferencia de entre los escapados y el pelotón pues había reducido en 1 minuto 16, de hecho era de 2 minutos 48 segundos. Tarocci empezaba a sufrir en la fuga, de hecho a falta de 62 kilómetros Silva y Tarocci se quedaban, y ya a falta de 62 kilómetros pues había completado el 50% de los metros de nivel positivo. A falta de 62 kilómetros se quedaba Ben O'Connor, y ya sabéis que los únicos equipos completos pues son el líder T, Red Bull, Decathlon, Compañineo, Soudal, Tudor, Univet, Polti y Grupama. Luego hay que decir que la diferencia entre la escapada y el pelotón a falta de 61 kilómetros era un poquito más de 2 minutos, concretamente 2 minutos 5 segundos, y veíamos un problema de Jonas Vingegaard, que básicamente se paraba en seco en la subida porque miraba con sus manos, tocaba la rueda delantera porque pensaría que estaba pinchada. Bueno, puede ser que pinchó, pero básicamente el túnel hiciera su trabajo, y había alrededor de unos 30 corredores en el pelotón. Luego Juens empezaba a sufrir en la fuga, definitivamente a falta de 60 kilómetros se quedaba Juens y Gens, que básicamente por delante se formaba un trío, ya Haile, Gnessut y Verbaese, y en los últimos 5 minutos solo se había reducido la diferencia 7 segundos, porque básicamente la escapada también empezaba a un ritmo bastante potente. Por cierto, Ben O'Connor volvía al pelotón, que ya la diferencia entre el pelotón y la escapada pues era de 2 minutos. Luego veíamos como en el descenso pues ya Hike habría una pequeña diferencia. Bueno, claro, aquí me he saltado algo, evidentemente. Sí, claro. Porque acabo de comentar que sí, cada 2 minutos, pero claro, a 5 kilómetros para llegar a la cumbre de Piancavallo, por primera vez por la diferencia entre el pelotón y la escapada era por debajo de los 2 minutos. Hay que decir que primero pasaba ya Hike por el puerto de Piancavallo, segundo Verbaese, tercero Gnessut, luego Juens, luego Gens, luego atacaba Giulio Ciccone, que a la vez le seguían el ataque Igor Arrieta y Creccioli, pero hay que decir que el corredor italiano de Power TV sin Malta y Igor Arrieta de UAE continuaban, no hacían como Ciccone, que se paraba en seco. Con estos 4 puntos, pues básicamente Ciccone ya confirmaba la maglia achurra, que la última vez que ganaba la clasificación de la montaña en una carrera World Tour pues era en la Vuelta Ciclista a Cataluña este año. Ahora sí, pues ya Hike en el descenso cogía una pequeña diferencia, y luego veíamos como a falta de 40 kilómetros Creccioli y Igor Arrieta entraban a la altura de Juens, y ya la diferencia entre a falta de 38 kilómetros entre la fuga y el primer grupo perseguidor pues era de 15 segundos. La diferencia podría ser situada con 1 minuto 50 segundos, y a falta de 35 kilómetros veíamos como el grupo perseguidor se unía a la fuga, que se formaba un grupo de 6 corredores formado por Juens, Hike, Creccioli, Verbaese, Igor Arrieta y Gnessut. Por el kilómetro Red Bull pasaba primero Igor Arrieta, segundo Verbaese y tercero Creccioli, y a falta de 22 kilómetros veíamos con la diferencia entre los escapados y la fuga, o sea, entre la fuga y el pelotón había incrementado 43 segundos, evidentemente porque el descenso los Bismarck se lo habían tomado con mayor tranquilidad, porque Jonas Vingegaard parecía que no podía apretar. A falta de 15 kilómetros pues ya se subía el Piancavallo, que bueno, hay que decir que Juens cedía de la fuga a falta de 13 kilómetros, veíamos una aceleración de Verbaese. Por parte de la fuga también se quedaba ya Hike. Cuando paraba de tirar Víctor Campenaerts lo hacía Barlemen, y ya a falta de 13 kilómetros pues había un completar el 75% de los metros de nivel positivo, que aquí se quedaba Giulio Ciccone y Ben O'Connor, y en la fuga veíamos cómo aceleraba Igor Arrieta y Creccioli a falta de 12 kilómetros para la línea de meta. Luego a falta de 12 kilómetros Perichari y De la Cruz se quedaban del pelotón. A falta de 12 kilómetros pues atacaba Creccioli, el corredor italiano, que básicamente la última victoria de una etapa de un Poltivisil Malta pues fue hace 3 años 18 días en la 7ª etapa del Gran Sasso. Luego Juens era capturado por el pelotón a falta de 11 kilómetros. Sepp Kuss cedía, el corredor norteamericano, y también ya Hike era capturado. Lo que sucedía raro es que Piganzoni empezaba a perder posiciones y cedía. Aceleraba Jonas Vingegaard, el que le salía a la rueda era Felix Gall, pero definitivamente el corredor danés soltaba al austriaco en unos 100 metros. Luego Gnessut a falta de 10 kilómetros entraba a la altura de Creccioli. A falta de 9 kilómetros 900 entraba Jonas Vingegaard a la altura de Gnessut y Creccioli, evidentemente, y Jonas Vingegaard ya iba en solitario, y veíamos como la parte trasera aceleraba Derek Jeep. ¿Por qué? Porque aquí estaba en este grupo Eulalio, Egan Bernal, Aresman
y Hindley. ¿Qué pasa? Que veía que los Ineos Bernal no podía poner más ritmo porque Aresman no aguantaba el ritmo, y lo que hizo del Jeep pues era acelerar para intentar asaltar la cuarta posición. Que hay que decir que Eulalio se quedaba del grupo de Aresman, que como digo estaba siendo tirado por Egan Bernal, y al poco, así que en otros 900 metros, pues le capturaba el grupo de Piganzoli, que en verdad el corredor italiano empezaba a acelerar, aunque hay que decir que en ese grupo también estaba su compañero de equipo Damiano Caruso y Store. Luego Felix Gall era capturado por el grupo de Derek G. Hindley a falta de 4 km 700 metros, que básicamente se fueron por delante. Estaba Jonas Vingegaard a 1 minuto 13 segundos Felix Gall, Derek G. Hindley. Luego a unos 10-20 segundos Egan Bernal, que estaba tirando de Aresman, y luego a 1 minuto 45 Caruso, Eulalio, Piganzoli y Storer, porque como digo, el que estaba haciendo el esfuerzo era Egan Bernal, que era el que estaba tirando. A falta de 1 km 800 entraba Aresman y Bernal a la altura del primer grupo perseguidor, que como digo, pues estaba Felix Gall, Hindley, Aresman, Derek y Bernal. Luego por detrás aceleraba Piganzoli a falta de 1 km 600. En el primer grupo perseguidor estaba tirando Egan Bernal. A 800 metros atacaba Eulalio. Finalmente ganaría Jonas Vingegaard, su quinta victoria en esta edición del Giro de Italia, su sexta del Bismarck Bike. Lleva el corredor danés 53 victorias como pro. Felix Gall quedaba segundo y tercero Jan Hindley. Vamos a repasar el top 10 de la etapa porque evidentemente es muy importante. Jonas Vingegaard primero, segundo Felix Gall, tercero Hindley, cuarto Derek G, quinto Aresman, sexto Bernal, séptimo Eulalio, octavo Caruso, noveno Storer y décimo Piganzoli. Luego ya veis que en la clasificación general realmente no ha habido ningún cambio. Jonas Vingegaard va a ganar su primer Giro de Italia, segundo Felix Gall, tercero Hindley, cuarto Aresman, quinto Derek G, quinto Derek G, sexto Eulalio, séptimo Storer, octavo Piganzoli, noveno Caruso, décimo Egan Bernal. Luego la maglia Chiclamino, primero por Mañana, segundo Milán, tercero Silva. Luego la maglia Churra, Ciccone, primero, segundo Vingegaard, tercero Ina Rubio. Luego la maglia Bianca, que me sorprende porque yo creía que la iba hoy a conseguir Piganzoli, al final no ha sido así. Muy bien por Eulalio, primero, segundo Piganzoli, tercero Rondelli. Y luego por equipos, primero el Bismarck, segundo el Nez Compañeros y tercero el Red Bull. Una vez dicho esto, vamos a intentar replicar la victoria aquí en el videojuego. Pues estamos cuando quedan un poquito menos de 80 kilómetros para acabar esta 20ª etapa del Giro de Italia, que bueno, ya como digo en todos los vídeos, esto es lo que estamos corriendo en formato clásica, que bueno, vamos a poner por los que escalan bien, o sea, el que escala peor a por el que escala... Joder, el que es que básicamente vamos a formar un tren, que la explicación está siendo un poco lamentable. Por el que tenga menos montaña, por el que tenga más, a excepción de Team Res y Team Oclitz, que les voy a apartar ya, básicamente. Luego vamos a formar el tren, como digo, perdonad por el fallo en la voz, por el que tenga menos montaña a por el que tenga más. Así que bueno, primero vamos a colocar, yo creo que sí, a Piganzoli porque tiene peores stats físicos que Kelderman. Luego vamos a colocar a Kelderman, como digo. Luego debería ir Víctor Campenaerts con un 77. No, va a ir Barlemen porque tiene peores stats físicos. Luego Víctor Campenaerts. Luego el último hombre, evidentemente, va a ser Sepp Kuss, que en la vida real hoy no ha aguantado nada. Se ha notado el desgaste del día de ayer. Vale, aquí ponemos un ritmo del 80% y ponemos a Jonas Vingegaard que se ponga por detrás. Ya está el equipo de Caldón poniendo ritmo. Por delante hay un grupo de 8 corredores comandado por Mads Mikkel, Lonardi, Kubis, Magni, Van Unen, Delay, Dion Smith y Kyan Gross, que ya veis que básicamente son sprinteros rodadores, así que no van a suponer ningún tipo de problema para neutralizarles, más o menos como la escapada de la vida real, aunque luego se han unido Creccioli y Igor Arrieta en el descenso del primer paso por Piancavallo, que ahí evidentemente pues esos dos corredores sí que son más escaladores. Estamos a 11 kilómetros de llegar a la parte de arriba, ya se han quedado 5 corredores que evidentemente serán sprinters. Bueno, me sorprende que se haya quedado Igor Arrieta. Bueno, es que cuando justo he conectado creo que ha habido una caída y por eso le he sapiado a estos corredores, porque evidentemente están Omite, Igor Arrieta, Buzz Puls y Florian Stork. Deberían aguantar aquí, que a lo mejor Bastien ya se hubiera quedado, pues sí que es normal, pero que los otros 4 corredores hayan quedado tan rápido, pues es básicamente por la caída. Pedersen, vamos a ver el ritmo de Piganzoli, ya no queda ningún corredor por delante. 174 corredores aquí, ya veis que Timo Klitsch pues intenta hacer la última aceleración, que lo está haciendo, la verdad. Vamos a ver si en esta ascensión lo dejamos en menos de 100 corredores, que yo creo que va a estar complicado. Aquí viene Giulio Ciccone, que aquí también queda seguro. Bueno, aquí no puede asegurar la maglia Churra porque evidentemente no está disponible. Ben Turner que se queda. De la Cruz que está por aquí.
Perdonad por el fallo en la voz, que madre mía, como iba Derek G. Menos mal que Ares mantenía a Egan Bernal, porque si no hubiera perdido mucho tiempo. Vale. Vale, Pigansoli. Bien, bien, bien. Sigue tirando. Perfecto. Mira, Kaular aguanta aquí, evidentemente, es que todavía el ritmo de Pigansoli podría ser más alto, evidentemente. Aunque ya va el corredor venezolano sufriendo bastante. 146 corredores, también aguanta Milesi. Mira, Kaular ya ha petado. Ya eso es que el ritmo de Pigansoli es alto de verdad. A ver, como realmente con Jonas voy bastante sobrado, pues puedo poner este ritmo. Vamos a ponerlo al 75 con Wilco Kelderman. O sea, no vamos a ir apretando tanto como lo hemos hecho con Pigansoli. Quedan 3 kilómetros de ascensión realmente. Ya veis que el Lernesud se ha pegado a la rueda de Jonas Vingegaard, pero tampoco es que el Lernesud sea un escalador espectacular. Mejor que Aular, evidentemente, que le veíamos anteriormente, sí. Ya Pigansoli que no, pues con su alma. El corredor italiano, hemos completado el objetivo de, digamos, dejar el pelotón en menos de 100 corredores. También se ha quedado Sagaer, Cepeda, que este sí que me sorprende que el corredor ecuatoriano se haya quedado, Gebre Xavier, Batistela, Jan Christen. Vamos a ver Wilco Kelderman haciendo la última aceleración en el último kilómetro. Vale. No podemos acelerar mucho más porque ya veis que no tenemos muchas barras. Aún así lo vamos a intentar, porque luego viene un descenso muy largo. Vamos a ver si Pigansoli aguanta. Creo que no va a ser posible porque encima va a haber latigazo ahora. Vamos a decir a Barlemen... Bueno, sí, vamos a decirle a Barlemen que vaya por agua porque 100% lo vamos a necesitar. Bueno, te diría que podíamos holdear un momento, aguantarlo. Y en todo caso, mira, vamos a mandar a Wilco. Che. 41 corredores aquí, evidentemente. He seleccionado la carrera. Pigansoli está en más de 1 minuto 15 segundos, por lo que tiene pinta que no va a poder regresar. ¿Vale? Ya Wilco le manda por agua. Ya veis que en esta primera parte parece que con el problema que... Con la poca confianza que tenía Jonas Vingegaard en el descenso, por el problema mecánico que ha notado en la subida del primer ascenso a Piancavallo, no han querido apretar, y normal, porque a ver si encima te la vas a jugar bajando y un giro que tienes ganado lo vas a perder por apretar en una bajada que no tiene ningún tipo de sentido, cuando sabes que aunque sacaran los fugados una diferencia de 3-4 minutos, a la base del puerto de Piancavallo en el final hubieras ganado 100%, porque evidentemente Jonas Vingegaard bastante sobrado. Como no podía ser de otra manera, la verdad. Lo raro era que, claro, al principio lo aguantó la primera semana más Felix Gall, porque todavía estaba entrando en calor y en teoría el corredor danés pues estaba enfermo. Ya veis que Wilco Kelderman está entregando el agua a todos los corredores. Vale. A ver, evidentemente con Barlemen he parado bastante. Normal, por otra parte. A ver, yo quiero atacar más o menos con la vía real y he atacado como a unos 10-11 kilómetros y el último en soltar ha sido Felix Gall. Eso no puedo asegurar que aquí en el videojuego pase igual. Más que nada porque... Mira, espérate, vamos a aguantar que suba alguna posición Wilco Kelderman. Le ponemos por delante de Barlemen. Ahí está. Que se vaya desgastando. Aquí a Wilco sí que le vamos a poner un pelín más alto, porque evidentemente ya no vamos a necesitar agua. Vale, hay Wilco Kelderman tirando bien en este terreno que es un valle, picando siempre para abajo. Vale. Bien. Vale. Pasamos por el túnel. Jonas Vingegaard ya está bien colocado con el dorsal 1, evidentemente. 30 kilómetros para la línea de meta, sin ningún tipo de problema. A ver, como sé que voy a estar sobrado con Wilco Kelderman, o sea, con Jonas Vingegaard más bien, pues no tengo que apretar mucho. Evidentemente, ya si habéis visto el vídeo con el Movistar, pues más o menos hemos buscado lo mismo. Lo único que evidentemente en Regmas no tiene la superioridad que tiene Jonas Vingegaard. Vamos a ver que estamos a 4,5 kilómetros de llegar al kilómetro Red Bull, lo que ayer desató la locura, el enfado de Ine Rubio con Derek G y luego con Giulio Ciccone. Vamos a darle el gel ya a Wilco Kelderman. Quedan 3 kilómetros para el kilómetro Red Bull y más o menos cuando lleguemos al kilómetro Red Bull, a los pocos kilómetros, va a empezar la última ascensión de esta edición del Giro de Italia
2026. Queda 1 kilómetro para la pancarta del kilómetro Red Bull, que a ver, creo que reparten bonificaciones, pero creo que no va a hacer falta con la superioridad que tiene el corredor danés. Por lo menos en los vídeos que he hecho con él no ha hecho falta. Y encima este es un puerto muy duro, así que menos. Vale, a Kelderman le vamos a poner que haga lo que quieran. Voy a ver un poquito de agua si me lo permitís. De hecho voy a tirar un poco más fuerte, con Barlemen. Ahí está, al 80. Perfecto. Que me lo limpien unos 20 corredores y ya tiraré yo solo con Jonas Vingegaard. Porque hay que decir que aquí, claro, como Piranzoli Sefku se ha reventado con el ritmo de Campenaes y también Piranzoli, pues básicamente ha tenido que atacar desde muy lejos. A ver, yo creo que aún así a Piranzoli le querían aguantar por el tema de la maglia bianca, pero al final se ha demostrado que Eulalio era más fuerte. Aunque yo, si veis el vídeo de esta mañana, decía que yo creo que le iba a quitar la maglia bianca. Pero al final, pues no he tenido razón. Vale. 47 corredores en la base del puerto. Vamos a ver cuánto tardan en quedarse. Mira, aquí tenemos a Derek G, Adam Yates. Perdonad por el fallo en la voz. También vemos que remonta Chris Harper. Aquí vemos al propio Eulalio, que puede ser un corredor interesante para cogerle en la carrera profesional del Pro Cycling Manager 26. Cuando lo compre, por supuesto. Pintadas de Felix Gall, de Jan Hindley. El primer corredor en quedarse en esta ascensión, pues básicamente ha sido Wilco Kelderman. Bueno, acelerando mucho el UAE con Michael Birch. Adam Yates quiere ir a por top. Vale, para que no me pase lo de siempre, vamos a aumentar el ritmo con Barlemen, porque siempre me pasa las mismas. De hecho, está atacando Michael Storer, está siendo Chris Harper. Va la cosa de australianos. Vale. Vamos a ver si se neutralizan entre ellos mientras que yo logro remontar alguna que otra posición. Que lo dicho, solo se ha quedado Wilco Kelderman de momento. Y quedan 10 kilómetros, que es donde ha atacado Jonas Vingegaard en la vida real, pero quiero llegar a una posición más delantera. Vamos a preparar ya a Víctor Campenaes, porque ya a Barlemen le queda poco. Ahora acelera Giulio Ciccone. Vale, vamos a apartar ya a Barlemen y vamos a poner a Víctor. 44 corredores aquí, pero ya sí que veo a mucha gente petada. Vale. Ya veis que tiene unos metros Giulio Ciccone, el corredor italiano del Lidl Trek. Vemos que aquí aguanta Lennart Van Entel, el corredor de Lotto, aunque ya está petando. También Vainer Rubio sufriendo bastante, pero aquí hay parón y es cuando nos vamos a meter con el Bismarck Bike. Vale. Vamos a ver cuál es el ritmo en la parte trasera, porque si se empiezan a quedar corredores es que el ritmo es fuerte. Vale, vamos a aprovechar a Víctor Campenaes y una vez que pare el ritmo del corredor belga, pues atacamos con el danés Jonas Vingegaard. Ya veis que Asefkur la aparta para un poquito imitar lo que ha pasado en la vida real. Pero bueno, ya veis que Morgado peta. Sí. Ahora mismo el ritmo de Víctor Campenaes es muy duro y se van a empezar a quedar corredores. Sí, es que nos hemos ido los tres Bisma, Sí, hemos abierto una diferencia de 16 segundos porque Ubarta no puede ir. Vamos a atacar ya con Jonas Vingegaard y nos vamos a ir en solitario. Curiosamente nos siguen solo Víctor Campenaes y Sefkus. A 4 kilómetros para la línea de meta. Si hubiera querido que hubiera sido más realista, evidentemente lo tendría que haber hecho antes. Pero bueno, ha sido lo que he hecho lo que he podido, por así decirlo. Más que nada porque en la parte intermedia del puerto he tenido que remontar bastante. Perdonad por el fallo en la voz. Ahí apretando con Jonas Vingegaard a 2,5 kilómetros para la línea de meta. Que ya es... Joder. Que ya sabéis que los 2 últimos kilómetros de Piancavallo, pues las rampas bajan bastante. Y ya veis que vamos a sacar unos 2 minutos al grupo trasero, que bueno, evidentemente es bastante normal. Aquí van más agrupados porque no está el desgaste del Giro entero. Vale, aún así vamos a entrar petados con Jonas Vingegaard, pero evidentemente no pasa nada. Vamos a poner, si me lo permitís, un por 2, bueno, un por 1 para ver a Jonas Vingegaard, evidentemente, para sumar su quinta victoria en el Giro de Italia, que evidentemente si ayer no hubiera estado Sefkus, pues yo creo que hubiera ganado igual. Ya veis que ponemos el por 8, al final 20º ha entrado Víctor Campenaes, un gran corredor, un gran gregario. Vale, vamos a ver que quedan muchos corredores por llegar. Bueno, es que Team Res está en el 11, pero todavía quedan muchísimos. Vamos a ver quién es, mira, Bilkra, el corredor noruego de 1X,
que está a 3,5 km, por lo que no vamos a tardar mucho en ver en el podium al señor Jonas Vingegaard. Ahí está, 1 km, vale, bien, vemos en lo más alto ahí del podium a Jonas Vingegaard, que evidentemente el mejor equipo ha sido el Net Compañero, segundo el Visma, tercero el Bahrein. En verdad me imaginaba que íbamos a ser nosotros, para que os voy a engañar. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike, y espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.